Listo. Entonces, jóvenes, en el día de hoy vamos a continuar trabajando o desarrollando la parte de nuestra segunda parte del curso de Física 1. Recuerden, como les he dicho desde el principio, este curso lo vamos a desarrollar de forma híbrida. Una parte va a ser presencial y los lunes sobre todo lo vamos a hacer de la virtualidad. Vamos a continuar en el día de hoy trabajando toda la parte de dinámica que empezamos en la clase anterior. Entonces es muy importante que recuerden y que le presten mucha atención a esto para que lo entiendan. La física realmente, la física 1, la física mecánica desarrollada por Newton hace más de 350 años, es un modelo matemático y físico, digamos, que sigue aún vigente en el día de hoy. Pero para que ustedes puedan comprender ese modelo, afianzarse y aprovechar realmente todo el potencial que hay en él, deben tener muy claro cada una de las cosas que se les explica en las clases, digamos. Entonces, al final, en esta parte del curso que vamos a trabajar la dinámica, recuerden que la primera parte del curso fue cinemática, todo lo de cinemática de la partícula. Bueno, la cinemática vista desde la óptica de cinemática de la partícula, que es una manera de describir todos los procesos cinemáticos. Recuerden que la cinemática es la parte de la física que se encarga de describir el movimiento, solamente describir sin importar las causas por las cuales se produce el movimiento, los cuerpos se mueven en la forma en que lo hacen. Ahora, esta segunda parte del curso la vamos a abordar desde la óptica de la dinámica. Como les dije en la clase anterior, la dinámica es la parte de la física en la que vamos a tratar de explicar el por qué el movimiento de los cuerpos es de la forma que es, por qué los cuerpos se mueven en la forma en que lo hacen, digamos. Para ello, vamos a utilizar realmente unos principios que son tres principios que estableció Isaac Newton en su libro de Principios de la Filosofía de la Naturaleza, digamos, que están condensados en lo que se conoce como, en algunos textos, como leyes de movimiento, otros textos le llaman leyes de Newton, otros textos le llaman leyes de la mecánica. Otros textos le llaman postulados de la física clásica, en fin, esa vaina tiene un resto de nombres, pero al final lo que importa no es tanto el nombre, sino qué establece cada uno de esos principios. Para ello, entonces, vamos a abordar un poco de manera descriptiva aquí qué es lo que se busca en esas leyes de movimiento, cómo se plantean, cómo Newton realmente las dio a conocer al mundo en el año 1687, que fue que salió publicado la primera publicación del libro de los principios. Entonces, Sir Isaac Newton, en 1687, da a conocer al mundo su pensamiento y los descubrimientos que él había llevado a cabo. Y eso lo hace a través del libro de las que se conocen en algunos sitios históricos, se conoce como principios. En realidad, Newton fue como casi todos los físicos, digamos, fue un muy buen observador. Sus discernimientos, sus experimentos, su manera de mirar cómo se comportaba la naturaleza, él lo dejó plasmado en esa serie de postulados. Entonces, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Esos postulados, como les he dicho, están en los principios matemáticos de la filosofía natural o simplemente Principia, como se conoce el libro que él escribió. En ese libro, su obra maestra, digamos, hay cuatro elementos muy importantes: las tres leyes de movimiento y la ley de la gravitación universal. Las tres leyes de movimiento que se conocen también como leyes de Newton. La primera ley o ley de la inercia, que explicaré un poco más adelante. La segunda ley, que introduce el concepto ya más concreto de fuerza. Y el tercer principio, que se conoce como principio de acción y reacción. Y por último trabajaremos la ley de la gravitación universal, que básicamente la ley gravitacional o la fuerza gravitacional mejor, la experimentan todos aquellos cuerpos materiales. Es decir, todos aquellos cuerpos que tienen masa experimentan una fuerza que se llama fuerza de gravitación universal o fuerza gravitacional. Entonces, dicho eso,
También Newton introduce una serie de conceptos realmente inéditos y que es también clave tenerlos muy presentes y sobre todo entenderlos. Un primer concepto que Newton introdujo fue el concepto de inercia. Muy probablemente esa palabra inercia deberá tener algún origen griego, me imagino. Entonces, ¿qué es la inercia? La inercia se puede vislumbrar de muchas maneras, pero para hacerlo de una forma, yo creería yo muy simple, inercia es la oposición, se puede interpretar de distintas formas, pero una forma podría ser la siguiente. La inercia se interpreta como la oposición natural que ofrecen todos los cuerpos materiales a cambiar su estado de movimiento bajo una fuerza externa. Siempre que un cuerpo uno trate de cambiarle su estado de movimiento de reposo, él se opone de forma propia, digamos, sin que nadie le diga. Es a eso, a esa posición natural que ofrecen los cuerpos, a cambiar su estado de movimiento de reposo, Newton lo llamó inercia. Y de hecho, la primera ley que vamos a establecer ahorita está fundada realmente en un principio que se conoce como principio de inercia. También eso lleva implícitamente al concepto de fuerza. Recordemos que desde la óptica de la física, la fuerza también se puede eh, vislumbrar desde distintos ángulos. Recuerden que en física generalmente la fuerza se asocia con una magnitud vectorial que describe la interacción entre dos o más cuerpos. Cuando nosotros utilizamos el concepto de fuerza en física, es clave entender que cuando hablamos de fuerza, siempre, siempre en este modelo está asociado a la interacción entre mínimo dos cuerpos. Entonces, eso también es clave tenerlo presente. Ya lo he dicho que vamos a estudiar esa primera ley. Después viene una segunda ley que de alguna manera nos va a dar el concepto de fuerza, pero desde la óptica de interacción. Ahora, cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, si esa fuerza neta, es decir, la suma de todas esas fuerzas que actúan sobre un cuerpo es diferente de cero, entonces automáticamente eso va a producir un cambio en el estado de reposo o movimiento del cuerpo, es decir, lo va a acelerar. Ahora, las fuerzas también pueden provocar deformaciones y no necesariamente aceleración, por ejemplo. Puede ser que una fuerza actúe sobre un cuerpo y esa fuerza no le produzca movimiento, pero sí le produce deformación, porque puede ser que no sea un cuerpo sólido, sino que un cuerpo maleable, moldeable, digamos. Entonces, unas características bien interesantes a tener en cuenta en las fuerzas tiene que ver con el punto donde se aplican, la dirección de la fuerza, su magnitud o su intensidad. Entonces, todas esas cosas son clave tenerlas en cuenta. Y esa relación que hay entre fuerza, masa y aceleración es lo que nos va a llevar a los postulados de la segunda ley. Después de ello, entonces, también utilizando el concepto de fuerza, vamos a llegar al postulado de acción y reacción. Ahora, miren ustedes, cuando uno aplica la segunda ley de Newton, perdón, que es la relación entre, para decirlo de una forma muy simple, entre masa, aceleración, como resultado de una interacción, hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de acción y reacción, en general, a este postulado se le conoce, aquí aparece el concepto que Newton llamó par fuerza. Cuando uno habla de par fuerza, entonces tácitamente está hablando de la tercera ley. ¿Sí? Entonces, en la tercera ley de Newton es donde realmente se utiliza el concepto de par fuerza. Ahora, cuando uno habla de un concepto de par fuerza, también debe tener en cuenta que en ese caso, cuando hablamos de par fuerza, son un par de fuerzas que actúan, pero sobre cuerpos diferentes. Cuando uno habla de segunda ley de Newton, usualmente es una fuerza que está, o un grupo de fuerzas que están actuando sobre un mismo cuerpo. Cuando hablamos, cuando hablamos de par fuerza, entonces deben tener presente que estamos hablando de, así como su nombre lo dice, dos fuerzas que actúan cada una sobre cuerpos diferentes. Entonces, ese es un primer
un primer escenario al que debemos tener en cuenta. Y al final, las tres leyes de movimiento actuando juntas, digamos, como un compendio, nos va a explicar un poco por qué se produce el movimiento, por qué el movimiento de los cuerpos es de la forma que es. Entonces, esas son cosas que es clave que ustedes las tengan muy presentes. Ahora, mire, dentro de esa óptica de la dinámica de la partícula, recuerden que al final este modelo de la partícula lo que hace es que considera el cuerpo como si fuese una partícula muy pequeña. Y esa partícula tiene unas propiedades extraordinarias, no tiene masa, no tiene volumen, y básicamente lo que vamos a mirar es cómo las fuerzas modifican el estado de movimiento de esa partícula y eso se extrapola a un cuerpo en general. Ese es el modelo, es un modelo realmente, un modelo que se utiliza para explicar todo lo que tiene que ver con este desarrollo de la dinámica. Entonces, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que las leyes de movimiento no son un producto de deducciones matemáticas, recuérdenlo bien. Las leyes de movimiento surgen realmente de una interpretación de fenómenos de la naturaleza que hizo Isaac Newton y que él estableció tres postulados para realmente explicar por qué el movimiento de los cuerpos era en la forma que es. También la fuerza realmente es un modelo matemático mm, que de alguna manera nos muestra la intensidad de las interacciones entre sistemas o entre cuerpos. Y también ello nos va a llevar más adelante a realmente a formular el concepto de energía y qué relación tienen la fuerza y la energía, que eso lo vamos a ver más adelante en la tercera parte del curso. Entonces, así por ejemplo, entender que la fuerza gravitacional o campo gravitacional, como lo llaman otros autores, es la acción entre cuerpos que tienen masa. El peso realmente se interpreta como la atracción que la Tierra ejerce sobre los objetos que están cercanos a su superficie. Si nosotros hablamos de un peso aquí en la Tierra, porque podríamos hablar de un peso, por ejemplo, en la Luna. Todos los cuerpos materiales crean campos gravitacionales, pero de acuerdo a la masa que tenga el cuerpo, será el campo gravitacional que ese cuerpo también cree. Entonces, todo eso es bien importante que lo tengan muy presente. Bueno, aquí vemos en esta figura que ustedes tienen ahí en sus pantallas, pueden observar que hay un joven aquí que está tratando de levantar esta barra con pesas y se nota realmente un poco angustiado, muy probablemente porque para levantar ese cuerpo tiene que romper el peso, que es la fuerza de atracción que ejerce los cuerpos, la Tierra sobre los cuerpos. Entonces realmente él está luchando contra esa fuerza gravitacional y esa fuerza gravitacional se manifiesta en algo que nosotros vamos a definir como peso, que lo definiremos matemáticamente más adelante. Aquí vemos a este otro joven levantando esta barra con este grupo de pesas de una forma mucho más simple. Muy probablemente este man está acostumbrado a hacer ejercicio físico de levantamiento de pesas y por eso se le hace un poco más fácil hacer este movimiento. También aquí vemos a este joven llevando esta caja aquí y también, por supuesto, él va a experimentar el peso que tiene la caja y recuerde, el peso siempre está dirigido hacia la tierra. ¿Mm? También, de alguna manera, nosotros ya vimos movimiento vertical ascendente y descendente. Sin embargo, cuando nosotros vimos movimiento vertical hacia abajo, digamos, este cuerpo se lanza hacia abajo, lo que se nota realmente es que la velocidad del cuerpo siempre varía a la misma razón cuando estamos cerca de la superficie terrestre. O si lo lanzamos hacia arriba, la velocidad del objeto que lanza este joven disminuye a una razón constante siempre a medida que va subiendo o aumenta a una razón constante a medida que está bajando. Esa variación de la velocidad cuando el objeto sube o cuando baja es aproximadamente de 9,8 metros por segundo cada segundo. Esto es más o menos aproximadamente, aunque esos valores pueden variar de acuerdo a la posición que uno tenga sobre la Tierra. Entonces, todas esas cosas son importantes que ustedes las tengan presentes. Ustedes que aquí eso también es bueno decirlo que Newton no trabajó solo. Realmente Newton
utilizó las ideas y las observaciones que habían hecho muchas otras personas antes, como Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler y especialmente el trabajo que hizo Galileo Galilei. Recuerden que Newton trabajó con esos, por decirlo de alguna manera, sería como una oficina de patentes que quedaba en el Reino Unido, en Londres, en esa época, donde digamos era como el eje mundial del conocimiento. Entonces, Newton tuvo acceso a muchos documentos que llegaban allá. Siempre he pensado que nada ha cambiado ahora mismo. Eso es parecido como cuando nosotros hacemos una investigación y la publicamos en una revista. Nosotros publicamos en la revista, pero al final las revistas se clasifican eh, de una manera inteligente para beneficio de alguien, digamos. Las revistas se categorizan y entonces eso se llama indexar. Ahora, ese núcleo de indexación de la revista tiene un eje central y ese eje central se llama Bill Gates. Así que imagínense, ellos reciben toda la información de investigación que se hace en todo el mundo a cambio de simplemente darle un golpecito a uno en el hombro y decirle, te felicito, publicaste en la revista AAA un artículo X. Pero resulta que todo el conocimiento que hay en esos artículos realmente está llegando específicamente está focalizado a un grupo especial. Y ese grupo especial, pues, ¿qué hace? Toma todo ese documento y lo pone a producir. Y tenemos entonces toda la tecnología que tenemos, no es gratis. En realidad eso, cada uno de nosotros de alguna manera va contribuyendo a eso. Sin embargo, los méritos no los ganamos nosotros. Eso es bueno decirlo. Y hace en el año 1600 y algo, eso era exactamente así. De hecho, Einstein también trabajó en una oficina de patentes en Berna, Suiza. Y nada ha cambiado. Fíjense ustedes, todavía esas oficinas de patentes siguen estando. Entonces voy a patentar no sé qué cosa y tengo que entregar mi conocimiento sobre un X mm, a un grupo específico para que me den una patente y me den un golpecito de pecho ahí o un golpecito de hombro. Entonces, toda esa cosa es bueno tenerla muy presente. Newton utilizó el trabajo de muchos otros, solo que él lo condensó y lo pudo mejorar. Entonces, ahí aparecen las llamadas leyes de movimiento. Entonces, todo eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Las leyes de movimiento también son fundamentales. Es decir, uno no puede deducir ni demostrar a partir de otros principios las leyes de movimiento. Ellas son el principio. Por eso se llaman principios más que leyes. Entonces, en ese orden de ideas, la primera ley de movimiento. Entonces, miren, habíamos hablado de la inercia, ¿no? Realmente Newton acuñó ese término de inercia. Ahora, la inercia, ¿cómo se interpreta? Muévete por inercia, me estoy moviendo por inercia. En fin, la inercia, recuerden, ahora también asociado a la inercia uno habla de masa inercial, aunque casi siempre que uno habla de masa simplemente dice masa. Entonces, la inercia se puede describir de distintas maneras. Una de ellas es decir que la inercia es una tendencia de un objeto a resistir cambios en su estado de movimiento. A eso Newton se dio cuenta de eso. Newton se dio cuenta. Aun cuando hay muchas cosas históricas aquí, yo aún sigo pensando que si uno imagina que uno tiene una superficie completamente horizontal, imagínense un piso completamente horizontal, un piso liso, bien pulido, horizontal. Si yo sobre ese piso pulido pongo a rodar un balín, por ejemplo, una esferita, la tiro, esa esferita va a empezar a moverse por ese piso horizontal. Antes de Newton, que Newton estableciera los postulados de las leyes de movimiento, se pensaba que era que la fuerza o el impulso que uno le daba al objeto se gastaba, se agotaba en el tiempo y por eso el objeto se detenía y no se asociaba con el hecho de que al, por decirlo de alguna manera, al balín estar en contacto con la superficie no le gusta que el balín ruede sobre ella, así que la superficie se opone al movimiento del balín sobre ella y finalmente lo va forzando a detenerse poco a poco hasta que lo detiene. Entonces, ahí es donde aparece el concepto de fuerza
de rozamiento. Entonces, la primera ley de Newton, para decírselo de una forma bien simple o lo más simple posible, está asociada con lo siguiente. Miren, Newton lo que observó es que todo cuerpo que esté en reposo o que se mueva con velocidad constante, la única manera para que esos dos estados cambien, el de reposo o el de movimiento con velocidad constante, es bajo la acción de un agente externo que produzca ese cambio. Si ese agente externo produce un cambio, rompe la condición de equilibrio. En pocas palabras, la primera ley de Newton, para entenderlo un poco, lo que establece básicamente es si sobre un cuerpo la fuerza, es decir, todas las interacciones que actúan sobre el cuerpo, si sobre un cuerpo la fuerza neta es igual a cero, entonces ocurren dos cosas. Una de estas dos cosas. Una, se mueve con velocidad constante. El cuerpo sigue su movimiento con velocidad constante como si nada le interesara, es decir, describe un movimiento rectilíneo. O se queda en estado de reposo. Esas son las dos cosas que deben ocurrir si la fuerza neta sobre un cuerpo es igual a cero. Entonces, a eso Newton realmente lo llamó la primera ley de Newton. Una situación donde se puede observar es esto. Si, por ejemplo, uno va en un vehículo, aquí como va este señor, y este vehículo sufre una colisión, él saldrá disparado del vehículo si no lleva su cinturón de seguridad. ¿Por qué él sale disparado del vehículo? ¿Por qué? Porque este señor va a querer seguir moviéndose a la velocidad que traía. Y entonces él continuará su movimiento. Por esa razón él saldrá disparado aquí, porque en principio, por inercia, él no quiere cambiar su estado de movimiento y va a querer seguirse moviendo a la velocidad que traía. Al vehículo, pues este volardo aquí lo detuvo. Entonces, esa es una situación. Ahora, la primera ley de Newton básicamente se puede enunciar así. Todo cuerpo permanece en estado de movimiento rectilíneo uniforme o reposo a menos que una fuerza externa lo obligue a cambiar ese estado. Eso es lo que se conoce como primera ley de Newton o primer postulado de movimiento. Entonces, miren ustedes, recuerden, todo cuerpo tiende a permanecer en reposo, miren que aquí aparece una cosa, o a moverse con velocidad constante. Recuerden que el único movimiento en el que la velocidad es constante es el movimiento rectilíneo uniforme. No hay ningún otro movimiento donde la velocidad sea constante en este modelo. Entonces, si un cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante, estas dos cosas cambiarán solamente si hay una fuerza externa que obligue o produzca ese cambio. Ahora, la inercia, recuérdenlo como les estoy diciendo, y esto lo repito mucho porque es clave que ustedes estos conceptos los manejen y los conozcan y los tengan bien claros. La inercia es la oposición natural que ofrecen todos los cuerpos materiales a cambiar su estado de movimiento de reposo. Por esa razón es que la primera ley de Newton se llama, o la primera ley de movimiento se llama ley de la inercia, porque de alguna manera la primera ley lo que está describiendo es bajo qué condiciones se puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Solamente hay una condición para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, que la fuerza neta sobre él sea diferente de cero. Si la fuerza neta sobre un cuerpo es diferente de cero, el cuerpo, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se va a acelerar o a desacelerar. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. También, de alguna manera, la primera ley de Newton fue una extensión al trabajo o a la idea que hizo Galileo. Cuando Galileo descubrió que la velocidad constante estaba asociada a la falta de fuerza. Fíjense ustedes, la ausencia de fuerzas, pensaba Galileo, hacen que un cuerpo se mueva con velocidad constante. Y realmente Newton lo que lo dijo de otra manera, dijo, no, la ausencia de fuerza no. Si la fuerza neta es igual a cero, es decir, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, se mueve con velocidad constante o está en reposo. Entonces, miren ustedes que acá este joven está tirando de esta piedra bien grande, entonces esta piedra tiene una gran inercia porque tiene una masa grande. Entre más masa tenga un cuerpo, más inercia va a poseer. Y aquí va este joven en esta bicicleta.
topa aquí con esta pila de piedra y sale disparado aquí por inercia, porque él va a seguir moviéndose a la velocidad que traía cuando venía en la bicicleta. Lo mismo pasa acá con este motociclista aquí al colisionar con este vehículo. Él sale disparado porque él va a querer seguirse moviendo con la velocidad que traía. Eso es el primer postulado o primera ley de Newton, primera ley de la inercia. Esa primera ley de Newton también, o de movimiento, también se interpreta como la primera condición de equilibrio. ¿Cuál es la primera condición de equilibrio traslacional? Si la fuerza neta es igual a cero, el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante. ¿Y por qué hablo aquí de primera condición de equilibrio traslacional? Porque cuando veamos movimientos rotacionales, vamos a ver que para el movimiento rotacional es si la fuerza que actúa sobre un cuerpo, ninguna produce torsión, el cuerpo rotará con velocidad, con rapidez constante. Entonces, o estará en reposo. Pero eso lo veremos más adelante cuando veamos movimiento eh, del cuerpo rígido, que es en la última parte del curso. Para explicar todas estas condiciones de la dinámica de la partícula, también es bueno que ustedes tengan muy en cuenta que vamos a utilizar un concepto que se conoce como marco de referencia inercial. Miren, en los libros de física casi no lo dicen o casi ninguno lo menciona, pero las leyes de movimiento son válidas siempre que se vislumbren desde un marco de referencia inercial, tal y cual como la postuló Isaac Newton. Ahora, eso es muy, hay que tener cuidado con eso porque, entonces las leyes del movimiento dependen del marco de referencia. No, yo no estoy diciendo eso, ni Newton tampoco lo dijo. Newton lo que dijo fue, estos postulados, tal y cual como lo estoy haciendo, van a ser válidos si estamos en un marco de referencia inercial. Ahora, si estamos en un marco de referencia no inercial, entonces tendremos que hacer una corrección a estos postulados. No es que las leyes de Newton dependan del marco de referencia. Lo que sucede es que están vislumbradas desde un marco de referencia inercial. Si yo aplico esas leyes de movimiento desde un marco de referencia que no sea inercial, debo hacer una corrección para que los principios funcionen sin problema. Entonces, ¿qué es un marco de referencia inercial? Un marco de referencia inercial es un sistema de referencia. Así, desde donde yo voy a describir, yo soy un marco de referencia, yo voy a describir el movimiento de un cuerpo. ¿Cuándo un marco de referencia inercial? Cuando está en reposo o cuando se mueve con velocidad constante. Si un marco de referencia no está en reposo ni se mueve con velocidad constante, entonces será un marco de referencia no inercial. Y en ese caso habrá que introducir un concepto que se llama fuerza ficticia, que hablaremos más adelante, hablaremos de ello, pues muy posiblemente en la siguiente clase. Entonces, ¿qué significa esto realmente de marco de referencia inercial? Lo que significa es que si un objeto está en reposo, permanecerá en reposo. Y un objeto en movimiento continuará moviéndose con velocidad constante si no hay una fuerza externa que actúe sobre ello y le obligue a cambiar su estado de movimiento. Entonces, los marcos de referencia inercial son los marcos desde donde Newton vislumbró las leyes de movimiento y se llaman así como marcos de referencia inercial. Entonces, vamos a analizar la siguiente situación para entender un poco esto. Imagínense que tenemos un vehículo, puede ser este vagón del tren. En este vagón del tren, miren ustedes que este tren, supongamos que inicialmente está en reposo, en un tiempo t igual a cero está en reposo y la velocidad también es igual a cero, es decir, este objeto está en reposo, el tren está en reposo y el pasajero dentro del tren también está en reposo. Pero resulta que un instante de tiempo después, el tren empezó a moverse, es decir, empieza a acelerar. Vamos a suponer que va a acelerar de forma constante. Si eso ocurre, miren ustedes qué pasa con el pasajero. Miren que el pasajero está aquí en esta posición. Pero resulta que cuando el tren acelera, el pasajero da la impresión que el pasajero se va hacia atrás. Es como si cuando nosotros estamos en un vehículo, si nosotros vamos, por ejemplo, en un metrolínea, si nosotros vamos en metrolínea y él se va moviendo a cierta velocidad, supongamos constante, y el chofer aplica los frenos repentinamente,
todos los pasajeros que vayan de pie o incluso los que van sentados, todos se van a ir hacia adelante. ¿Por qué razón? La razón básicamente es porque todos los pasajeros se van a querer seguir moviendo a la velocidad que traían. Si por el contrario, el, el metro línea va a una cierta velocidad, pero el chofer o el conductor del bus aplica acelera el bus bruscamente, todos los pasajeros se van a ir hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque todos los pasajeros van a querer seguir moviéndose a la velocidad que traían. Por esa razón es que esto realmente aquí lo que está recreando es eso. Si yo acelero un cuerpo, miren ustedes que es como si el pasajero se fuera hacia atrás. Ahora, este objeto, este observador o este pasajero mejor tiene aquí puesto unos patines. Y fíjense ustedes que al final lo que quiere mostrar esto es como si la posición del pasajero no hubiese cambiado, sino que los patines se deslizan sobre la superficie del tren y eso da ese efecto de moverse hacia atrás. Si aceleramos. Y si desaceleramos, pues se movería hacia adelante. ¿M? Eso es, digamos que es una manera de ilustrar lo que realmente ocurre cuando nosotros aplicamos la ley de movimiento a un marco de referencia inercial. Ahora mírenlo acá. El pasajero, el tren se mueve a una cierta velocidad, ¿ven? Y el pasajero que va dentro del tren también. Pero si ahora al tren le aplicamos, le disminuimos la velocidad, miren ustedes que el pasajero da la impresión de que el pasajero se va hacia adelante. Si aceleramos, si desaceleramos y si desaceleramos, miren ustedes que si aceleramos, perdón, el pasajero se va hacia atrás. Esos son unos efectos que nos traducen realmente. Ahora, si uno viene y aplica la ley de movimiento aquí, ¿qué ocurre? En principio aquí sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza. Entonces, ¿por qué cambia su estado de movimiento aparente? La razón básicamente por la cual cambia el movimiento aparente es porque cuando se aplican, cuando hay una velocidad aquí, es decir, cuando este cuerpo acelera, de alguna manera, fíjense ustedes que la inercia de este cuerpo es oponerse a esa aceleración que está adquiriendo el tren. Y si el tren desacelera, la evidencia o lo que ofrece este cuerpo a la luz de la inercia es oponerse a que la velocidad disminuya. Él va a querer seguirse moviendo con la velocidad que trae y por eso es que se va hacia adelante o se va hacia atrás, de acuerdo con la situación. Entonces, ese es un primer principio que se conoce así como principio de inercia y está realmente fundamentado en a partir o a la luz de un marco de referencia inercial. Entonces, las leyes general, ahora esa es otra cosa que aparece en los textos. En los textos casi nunca mencionan los marcos de referencia. Asumen que ya uno sabe que es un marco de referencia inercial, porque cuando el marco sea de referencia no inercial, habrá que hacer unas consideraciones adicionales, que eso lo vamos a ver más adelante. Esta primera parte es meramente descriptiva, es muy importante que usted la tenga muy presente. Ahora, realmente la segunda ley de Newton, ¿qué plantea el segundo principio de movimiento? Entonces, en este segundo principio, Newton encontró algo realmente interesante. Encontró una proporcionalidad directa entre la aceleración y la fuerza que acelera un cuerpo. Si la fuerza sobre un cuerpo aumenta, la aceleración que éste adquiere aumenta. Si, hablando de fuerzas netas, ¿no? Diferentes de cero. Si la fuerza disminuye, pues la aceleración también será pequeña. Una gran fuerza, una gran aceleración. Una fuerza pequeña, una aceleración pequeña. Hay una relación de proporcionalidad directa entre la fuerza y la aceleración. Y hay una proporcionalidad inversa entre la aceleración y la masa. Entonces, eso también es bueno tenerlo presente. ¿Cómo se puede realmente interpretar esto? Miren. Lo primero es, ojo, cuando hablemos de la segunda ley de Newton o el segundo principio de movimiento, estamos en una situación de no equilibrio. Miren ustedes que en esta ilustración aquí se puede ver a este camión de 3.000 kilogramos que inicialmente está en reposo y a este camión de 1.000 kilogramos que viene con cierta velocidad. Pero este camión ahora choca con este otro y entonces los dos empiezan a moverse juntos, pero empiezan a moverse juntos con una velocidad mucho menor de la que traía inicialmente el camión el carrito cuando se movía solo.
La razón es porque al aumentar la masa, aumenta la inercia, es decir, aumenta la oposición de los cuerpos a cambiar su estado de movimiento. Entonces, miren ustedes que esa es una ilustración. Aquí lo mismo, aquí va este joven en esta patineta y colisiona aquí. Miren ustedes que él sale disparado con cierta velocidad. La razón por la cual sale disparado con cierta velocidad es porque él va a querer seguirse moviendo con la velocidad que traía. Entonces, eso también es bueno tenerlo muy presente. También cuando un avión va volando, digamos, realmente el trabajo grande lo hace el motor del avión, pero fíjense ustedes que la disposición de las alas también juega un papel clave aquí porque la disposición de la sala hará que realmente sobre la sala se ejerza una fuerza que se llama fuerza de sustentación, que es la que va a hacer que el avión se eleve. Pero fíjense ustedes que aquí el peso del avión está dirigido hacia la tierra, hay una resistencia que ofrece el aire para que el avión se mueva a través de él. De hecho, la resistencia del aire también juega un papel importante porque el aire realmente es el que va a ejercer una fuerza de sustentación sobre el avión y sobre los alerones que tiene el avión en sus alas, de acuerdo a su distribución. Entonces, esos son otros eventos en los que es bueno tener en cuenta toda la acción de la fuerza en el movimiento de los cuerpos. Dicho eso, miren lo siguiente. Vamos a analizar un poco realmente qué es lo que ocurre para que nosotros lleguemos al postulado de la segunda ley de Newton. Para ello vamos a hacer un análisis, vamos a simular lo siguiente. Vamos a suponer en principio que un disco se mueve con velocidad constante sobre una superficie horizontal. Supongamos que esta superficie es pulida de tal manera que la superficie, digamos que no ofrece resistencia a que el disco se mueva a través de ella. En este caso, como no hay nada que obligue a cambiar el estado de movimiento del disco, él siempre se va a seguir moviendo con la misma velocidad. Y miren ustedes que aquí tenemos un ejemplo típico de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque es en línea recta y porque la velocidad no cambia en ningún momento. Entonces la velocidad es constante, movimiento rectilíneo uniforme. Pero ahora vamos a cambiar las condiciones. Vamos a suponer ahora dos eventos. Uno, este disco ahora inicialmente tiene esta velocidad. Una velocidad, miren que la línea de color verdecito indica que la velocidad no es muy grande, pero con nuestra mano vamos a aplicar una fuerza sobre el disco en la misma dirección de movimiento. Es decir, esa fuerza que apliquemos sobre el disco, miren, esta fuerza externa de la mano sobre el disco lo va a acelerar. ¿Qué significa que lo acelera? Que cambia la velocidad con la que él venía moviéndose. Y en la medida en que nosotros mantengamos la misma fuerza aplicada sobre la mano, sobre el disco, va a hacer que la velocidad vaya cambiando proporcionalmente. Siempre va aumentando en la misma proporción. Entonces, en ese caso, lo que se obtiene aquí realmente decir es, la razón por la cual la velocidad del disco cambió es porque una fuerza externa obligó a producir ese cambio acelerando el disco porque la fuerza que se está aplicando sobre el disco va en la misma dirección de movimiento. Entonces, en esta segunda situación tenemos una condición de no equilibrio. Primera condición, o primera imagen, una condición de equilibrio, entonces la velocidad no cambia, la aceleración vale cero. Segunda imagen, tenemos una condición de no equilibrio. Automáticamente una condición de no equilibrio implica que la velocidad cambie y como la velocidad cambia, entonces el objeto acelera. Ahora, como la velocidad está cambiando, o mejor, la fuerza aplicada sobre el disco va en la misma dirección de movimiento, entonces eso va a implicar que la velocidad va a aumentar en la misma dirección de movimiento. La razón de cambio de la velocidad va en la misma dirección del movimiento, por lo tanto, el cuerpo acelera. Ahora, miren ustedes, un tercer evento es, ahora el disco se mueve con cierta velocidad, pero vamos a aplicar una fuerza sobre el disco con nuestra mano en dirección contraria al movimiento del disco. Automáticamente eso lo que va a hacer es que la velocidad disminuya. Fíjense ustedes, la velocidad disminuye, automáticamente el disco desacelera. La desaceleración en este caso, lo que me está diciendo es, oiga, esta fuerza externa que se está aplicando con la mano está cambiando las condiciones de movimiento. Por lo tanto, es una condición de no equilibrio. Y en ese caso está desacelerando al disco. Eso fue básicamente lo que Newton
eh, observó. Y con eso Newton vino y estableció lo siguiente. Miren, vamos a ponerlo aquí rápidamente estas tres situaciones. Realmente es una cosa realmente un poco hasta de sentido común. Si yo a este disco de masa M le aplico una fuerza en F de cierta magnitud, supongamos que le aplico una fuerza de 5 unidades a este disco de masa M, él adquiere una aceleración A. Si yo a ese mismo disco le aplico una fuerza ya no de 5 unidades, sino de 10 unidades, al mismo cuerpo sin cambiarle la masa, entonces ya no voy a tener una aceleración A, sino una aceleración 2A. Si yo a ese mismo cuerpo le aplico una fuerza de 30 unidades, voy a tener el triple de aceleración y así sucesivamente. Si ahora a ese disco yo no le aplico una fuerza de 5, sino le aplico una fuerza de 2,5, entonces, lo que voy a encontrar es que el disco se va a acelerar porque yo rompí las condiciones de equilibrio, pero la aceleración que adquiere el disco realmente ahora será la mitad. Entonces, fíjense ustedes que automáticamente Newton encontró de alguna manera esto, que la fuerza era directamente proporcional a la aceleración que adquiría el cuerpo. ¿Qué es aquí F y qué es A? F es la fuerza que se está aplicando de forma externa. ¿Y qué es A? Es la aceleración que adquiere el cuerpo al que se le está aplicando esa fuerza externa. Y esa fuerza externa lo que está haciendo es romper las condiciones de equilibrio. Si esa fuerza externa rompe las condiciones de equilibrio, el sistema automáticamente cambiará su velocidad. Entonces, acelerará o desacelerará de acuerdo a la dirección de movimiento o a la dirección de aplicación y sentido de la fuerza que se está aplicando. Ese es un principio clave que hay que tener en cuenta acá. Entonces, en ese orden de ideas, miren ustedes lo siguiente. Newton encontró una relación entre fuerza, masa y aceleración. Y esa relación Newton matemáticamente la expresó de la siguiente manera. Ojo, también teniendo muy en cuenta que esta explicación o estos resultados o esta interpretación que hizo Newton la hizo desde un sistema de referencia inercial. Entonces, miren ustedes, la masa de un cuerpo se puede interpretar primero como la cantidad de materia que posee el cuerpo o como una medida cuantitativa de la inercia. Miren ustedes, yo puedo decir, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Qué es la masa? Es una medida cuantitativa, es decir, de cantidad de la inercia, la cantidad de inercia que posee un cuerpo. Ahora, dicho eso, miren ustedes, ténganlo presente. Si la fuerza neta sobre un cuerpo es diferente de cero, entonces tenemos un estado de no equilibrio traslacional. Recuerden, estamos hablando de movimientos traslacionales ahora. Después hablaremos de movimientos rotacionales, pero por ahora solamente vamos a establecer movimientos traslacionales. Miren ustedes esto. Aquí tenemos una imagen donde hay un joven empujando un carro. Si el joven empuja el carro, rompe la condición de equilibrio y logra que este carro acelere con una aceleración A. Si aplicamos una fuerza F. Si ahora al mismo carro nosotros le duplicamos la fuerza, pues ¿qué va a pasar? Que el cuerpo va a adquirir una mayor aceleración. Y si le triplicamos la fuerza, pues se va a acelerar mucho más y así sucesivamente. Newton lo que encontró fue que la masa del cuerpo era inversamente proporcional a la aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que si la aceleración de un cuerpo, o mejor, es más fácil acelerar un cuerpo que tenga una masa pequeña a un cuerpo que tenga una masa grande, bajo la misma acción de una fuerza externa. Si yo aplico una fuerza aquí de 5 unidades y aquí aplico una fuerza de 10 unidades, entonces miren ustedes que la aceleración del cuerpo, cuando la fuerza es mayor, la aceleración del cuerpo también tiene que ser mayor. Si yo comparo estas dos cosas, miren ustedes que aquí es como si yo dividiera, si la fuerza es 5 y la aceleración es A, ¿cuánto da la masa? Si la fuerza es 10 y la masa aquí es M, digamos,
Aquí para que la masa sea m, siendo la fuerza 10, la aceleración también tendrá que ser, miren ustedes, si yo escribo aquí 2a, entonces mitad de 10, 5, y aquí mitad de 2, 1, entonces me queda 5a es igual a m, 5a es igual a m. Para que estas dos cosas sean iguales, miren ustedes que la masa tiene que hacerse, la aceleración tiene que hacerse mayor cuando yo aumento la fuerza, siempre que la masa del objeto no cambie, porque puede pasar que yo le aplique una fuerza a un cuerpo y su masa cambie. Claro que sí, puede ser que la masa disminuya o puede ser que la masa aumente. Imagínense que este carro es un carro tanque y entonces resulta que este carro tanque lleva agua ahí almacenada, pero esa agua, el carro tanque tiene un hueco, así que el agua se va derramando. A medida que el cuerpo se va moviendo, va perdiendo masa porque va perdiendo agua. Entonces, si yo le aplico la fuerza, ya tendré una situación en la que la masa del cuerpo no permanece constante. Por tanto, la relación entre masa, fuerza y aceleración también va a ser variable. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, si bajo este postulado definimos lo que es la masa, miren ustedes que fuerza se traduce como al producto de masa por aceleración. La masa en el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado. El producto de metros sobre segundo cuadrado es lo que se llama newton y por eso las unidades de fuerza son los newton. Entonces, ahora la aceleración tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. Entonces, fíjense ustedes, aquí sería newton sobre kilogramos si es la masa. Y si yo reemplazo las unidades de Newton aquí, los kilogramos se cancelan y me quedan metros sobre segundo cuadrado, que son las unidades de aceleración. Ahora, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, eso es Newton. Y Newton son las unidades de fuerza en el sistema internacional de medida. ¿Qué es un Newton? Un Newton es la cantidad de fuerza necesaria que yo le debo proporcionar a un objeto de 1 kilogramo para que adquiera una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Esa es otra forma de escribir lo que es un newton. Ahora, las unidades de fuerza dependen del sistema de unidades que estemos utilizando. Yo le voy a escribir aquí algunas unidades o algunos sistemas. En el sistema internacional, las unidades de fuerza se miden en newton. También es usual utilizar el concepto de kilogramo fuerza. ¿Un kilogramo fuerza qué es? Un kilogramo fuerza son 9,8 newton. ¿Una libra fuerza qué es? Son 0,46 kilogramos fuerza o 4,45 newton. Una paddle es 0,031 libras fuerzas o 0,138 newton. Esto se utiliza más en el sistema inglés. Y una tonelada es igual a 2.000 libras fuerzas o 8.900 newton. Eso realmente depende. El sistema de unidades depende realmente de lo que queramos. Usualmente en Colombia se utiliza mucho el sistema métrico, por lo que las unidades de fuerza se miden en newton, pero en el sistema sexagesimal las unidades de fuerza se llaman dinas. Y en el sistema inglés las unidades de fuerza se llaman libra-fuerza. Entonces, hay muchos sistemas de unidades. Dependiendo del sistema de unidades que tengamos, serán las unidades que nosotros le vamos a dar a la fuerza. ¿Mm? Dicho eso, miren los siguientes. Si la fuerza que actúa sobre un cuerpo es constante, la fuerza se puede calcular matemáticamente como el producto de masa por aceleración. Si la fuerza es constante, si la fuerza es variable, la fuerza se puede calcular de la siguiente manera. Miren, si la fuerza es variable, la fuerza se puede calcular como el producto de la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es si la fuerza es variable. Si la fuerza es constante, la fuerza se calcula como el producto de masa por aceleración. Pero miren aquí, la fuerza es un vector y la aceleración es un vector. La masa es un escalar, es un número. La masa es positiva, de hecho. Entonces, ¿qué implica aquí esta ecuación vectorial? Esta ecuación vectorial implica realmente que la fuerza y la aceleración siempre tienen la misma dirección y sentido.
La fuerza siempre va en el mismo sentido en el que va a producir aceleración o desaceleración al actuar sobre un cuerpo de masa m. Como estas cantidades son vectoriales, es muy posible que la fuerza, si está escrita en coordenadas cartesianas en el plano, entonces la aceleración tendrá dos componentes, la fuerza tiene dos componentes. Si lo hacemos en el espacio, entonces tendrá tres componentes y así sucesivamente. Miren ustedes, si la fuerza está a lo largo del eje X, la aceleración que esa fuerza produce debe estar a lo largo del eje X. Si la fuerza está a lo largo del eje Y, la aceleración que produce debe estar a lo largo del eje Y. Y si es a lo largo del eje Z, pues la aceleración estará a lo largo del eje Z. Ahora, si es una fuerza tridimensional, entonces estas serían las componentes de la fuerza en cada una de esas direcciones en coordenadas cartesianas. Entonces, eso es, a grosso modo, lo que establece la segunda ley de Newton. Recuerden, estas expresiones que estoy escribiendo aquí son válidas siempre que la fuerza sea constante, la fuerza y la masa sea constante. Porque si la fuerza y la masa no son constantes, estas ecuaciones no se pueden escribir aquí, sino que se deberían escribir más o menos en estos términos. Miren. Ahora, esa segunda ley de Newton, recuerden, se ha vislumbrado desde marco de referencias inerciales. Entonces, eso es, digamos, muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿No tienen preguntas?